Hola Matías, me costó entrar. Hola, perdona, que tenía problemas, me costó entrar. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Me costó mucho entrar. Hola Jairo, Mario, Zapka. Tengo problemas con la internet, así que me costó mucho entrar. Y ahora sí. Somos 9, 8. Ya. Sí, Jairo. Sí, está muy lenta. Y si tenéis BTR, es peor. No, a mí también. Yo a veces, hoy día en la mañana tuve que usar el celular. No hubo caso con BTR, o sea, con internet. Tuve que usarle eh, eh, compartir con el celular. No podía ingresar. Me botaba cada rato. Sí, en eso estamos con Mario. Un tema. Faltan muchos, chicos. Faltan muchos. Vamos a esperar un poquito. Matías, Sarca, Alonso, Vicente. Ya. Ahí bien, ya. Chicos, vamos a iniciar. Hemos estado en este proceso de profundización de los elementos de biología, de ir con, más que profundizar, ir revisando, porque profundizar como que no tenemos mucho tiempo ni herramientas, pero sí como recordando algunas cosas y revisando, más que nada, conceptos. Ahora sí vamos a empezar vamos a seguir revisando. Partimos revisando los niveles de organización de la célula, revisamos un poco de elementos de taxonomía, es decir, cómo se clasificaban y se organizaban los seres vivos, miramos algunos elementos de bacterias, pero ahora sí vamos a hacer como una revisión un poquito más larga eh, de la estructura celular, eh, para poder tocar varios temas a la vez. Porque si ustedes durante todo lo que han visto durante estos 3 años han visto muchas cosas, han visto genética, han visto temas de reproducción, han visto cómo las células mismas se reproducen, además de la reproducción humana, han visto las células, los mecanismos de reproducción humana, han visto todos estos procesos, pero si uno tiene claro toda la estructura celular en forma precisa,
los otros procesos se entienden mucho más simples. Entonces, en esta semana nos vamos a dedicar a mirar la célula y vamos a partir fundamentalmente con una estructura que muchas veces no se toca mucho, que es el núcleo. Entonces vamos a partir con el núcleo, nos vamos a dedicar a mirar el núcleo. Al núcleo, sus partes, su estructura, cuáles son todos sus elementos, porque generalmente, si ustedes piensan, generalmente nos vamos a la citoplasma, si tiene mitocondria, si tiene lisosoma, si tiene esto, pero no nos dedicamos a mirar una estructura que es fundamental, que es Profe, está muteado, no se escucha. No se escucha. Profe, no tiene audio. eso, no sé por qué. Ah, perdón. Lo tenía recién. No sé. Bueno, vuelvo. Recapitulo. Bueno, planteo entonces el objetivo es, nos vamos a mirar célula, pero nos vamos a detallar hoy día y mañana en el núcleo. Fundamentalmente ir al núcleo de la célula. Siempre me he dado cuenta que uno de los temas que muchas veces no se aborda es esta estructura. Generalmente lo que yo estaba cuando lo poco y nada que alcanzan estar con algunos de ustedes o en otros cursos, me hablaban de las partes de la célula. Sabían que había mitocondria o los organelos celulares, pero del núcleo, más allá que había material genético y eso. Siento que en el núcleo está gran parte de la información para lo que va a ocurrir dentro de la célula. Entonces, nos vamos a empezar a mirar el núcleo, lo vamos a ir viendo despacito, esta estructura celular. Entonces, ese va a ser nuestro gran objetivo hoy día y mañana, o a lo mejor mucho más. Para ver, mirar el núcleo y entender lo que va ocurriendo dentro de esta estructura que está en las células en general. Con estructura, o sea, siendo eucariota o procariota, pero con algunas diferencias, ciertamente, pero ahí vamos a ir analizando con cuidado por qué. ¿Por qué en el fondo ocurre? Porque es muy fácil decir, hay unas células procariotas y eucariotas como definición clásica, pero una definición así es como para un chico de primero o de segundo medio, pero ustedes ya están en cuarto y a punto de rendir una prueba de selección o salir del colegio y ya no basta con decir la célula tiene o no tiene núcleo y punto. Entonces, vamos a mirar lo que hay dentro de una célula que le llamamos núcleo. Y ese es nuestro objetivo. Coloco ahí un link que es el que se les va a enviar. Se les va a subir una página donde va a haber una actividad que ustedes van a tener que resolver. Porque si ustedes recuerdan, yo les planteé y se les informó que durante 2 semanas no se les pidió nada de trabajo que enviaran. Ahí se les va a mandar ese link, se les va a mandar a ustedes para que resuelvan una actividad que no es muy compleja y tienen el tiempo suficiente para hacerlo. No es una actividad con tiempo, ni mucho menos, formativa, insisto, las actividades son formativas, vale decir, no es que si hay una nota, esa nota va al libro, tampoco yo nunca he sido de poner notas así como laconiana, sin menos un cuarto medio. Y es una actividad fundamentalmente para ir apoyando, ir viendo cómo va el proceso de usted. Después, cuando se revise y se autorice por UTP, yo les voy a enviar ese link o se va a subir a
al sitio donde ustedes descargan el material. Ahora, partimos entonces con el núcleo y vamos a mirar. Perdón. Cuando hablamos de núcleo, recordemos siempre, núcleo está solamente en las células, aunque parezca de perogrullo recordarlo y decirlo de nuevo, pero siempre está solamente en las células eucariotas. Simple, la estructura, ojo, es la estructura. Yo sé que lo hemos dicho montones de veces, y ya ustedes lo saben, pero muchas veces está de más a veces decirlo, pero no, mejor repetir las cosas hasta el cansancio. Es solamente en células eucariotas, o sea, hablamos de células superiores, hablamos de células del dominio eucaria, hablamos de células donde están los reinos Monera, donde está el reino Animalia, el reino Fungi, el reino animal. De eso estamos hablando. Ahí están esas células. Vale decir, las bacterias no entran en esta estructura. Ahora bien, vamos a mirar claramente ahí. Núcleo. ¿Por qué es importante el núcleo? ¿Y por qué tenemos que nos vamos a sentar a mirarlo bien? Porque es un centro de control. Ahí está todo. Lo más relevante, porque ahí están, primero, factores hereditarios. ¿Y por qué son relevantes los factores hereditarios? Porque no solamente dan los elementos externos, que llamamos lo que se manifiesta, que son el fenotipo, lo que yo veo, lo que yo observo. También están todos los procesos internos que ocurren dentro del cuerpo, están ahí en una información. Síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, construcción de procesos, metabolismo, cómo se ocurren todos esos procesos internos, están, la información para que esos procesos ocurran están dentro del núcleo. Y ahí adquiere sentido la importancia y relevancia que tiene esa estructura dentro de una célula eucariota. Por eso es tan importante esta estructura dentro del organismo. Vendría siendo, guardando las proporciones, vendría siendo como el cerebro de nuestro cuerpo. Análogamente, en una célula, el cerebro, donde están todos los procesos, la información, está dentro de esta estructura nuclear. Ahora, vamos a ciertas características. ¿Qué es lo que vamos a mirar y a observar? Y cuando miramos y observamos un núcleo, ojo, cuidado acá con este detalle, lo que estamos viendo es un núcleo que se llama interfásico. ¿Por qué? Si ustedes ven el GIF que yo acabo de mostrar, o vieron, vamos a restituirlo, ustedes lo que están viendo ahí es algo. Voy a preguntarle a Juan, ¿qué es lo que estoy viendo en ese GIF que está en la imagen? Juan, ¿qué proceso estoy viendo ahí? El GIF que está en la imagen, ¿qué proceso estoy viendo ahí? Dame un segundo. Lo voy a mostrar de nuevo. Ya. ¿Qué proceso estoy viendo ahí? ¿Cómo se llama ese proceso que está ahí? Se me olvidó, profe. Dale, si no te sabe el nombre, pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo ahí? El proceso de edición o reproducción de la célula, ¿no? Ya, división de la producción de las células, que se llamaba, no te acuerdas, pero se llamaba mitosis. Fíjate en un detalle en el GIF. Mira, fíjate, los que están mirando vuelvan a mirar y observen bien la imagen. ¿Qué es lo que ocurrió con el núcleo durante el proceso? ¿Cómo, profe? ¿Me lo repito, por favor? Vuelvo a repetir. Fíjense bien, por favor, lo vuelvo a repetir, a mostrar. ¿Qué es lo que ocurrió con el núcleo? Le pregunto a cualquiera, le pregunto a Aitana. ¿Me puede repetir la pregunta? Mira, Aitana, mira el GIF, obsérvalo, Ok. y la pregunta es, ¿qué ocurrió con el núcleo en ese proceso que, como indicaba,
era una división celular que nosotros recordamos que el nombre era mitosis. Fíjate bien, solamente, ¿qué es lo que pasó? No quiero que entre en detalles, solamente qué pasó con el núcleo. Se separaron en partes iguales los cromosomas para crear dos células hijas a partir de una célula madre. Ya, tú me dijiste el proceso. Ya está bien. Es que no sé cómo. La pregunta, mira, anda en el detalle, no quiero que me den la respuesta del proceso. Fíjate lo que ocurrió en el núcleo. Mira, observa la imagen. ¿Qué es lo que ocurrió con las paredes? ¿Están o no están? La pregunta es más simple. Desvaneciendo un poco, no sé. Perdón, no te escuché, Aitana, no te entendí. Está desvaneciendo. Pero luego se va desvaneciendo. Eso. Si te fijas, el tema de fondo acá, ¿por qué nosotros hablamos? Mira, la pregunta es, porque siempre una de las preguntas más clásicas que se va a existir es, la célula, cuando no está en división, el núcleo se llama interfásico, es decir, ¿cuándo yo voy a observar realmente el núcleo? ¿Cuándo lo voy a observar completamente el núcleo? ¿Cuándo lo voy a observar con esta pared externa? ¿Cuándo voy a ver realmente el núcleo en una célula? Cuando el núcleo no se esté dividiendo. Y por una sencilla razón, porque cuando el núcleo se está dividiendo, la pared desaparece. Vuelvo a mostrar la imagen. Cuando el núcleo se está dividiendo, la pared desaparece. Por lo tanto, yo no puedo observar, podríamos decir que en este periodo la célula no tiene núcleo. Por lo tanto, ¿cuándo tienen núcleo solamente? Cuando estamos en un periodo entre divisiones. Entre divisiones. ¿Y cómo se llama el periodo entre las divisiones? Cuando no hay división celular se llama entre fases, interfásico. Entonces, por eso la frase de arriba, cuando la célula no está en división, el núcleo se llama interfásico. Entonces yo puedo observar un núcleo celular con todas las características, es decir, con la pared externa y todo, cuando estoy entre divisiones celulares. Cuando se está dividiendo, esta pared externa, característica y que es propia de un núcleo celular, y que las células procariontes no lo tienen, por eso decimos que una célula procarionte no tiene núcleo, esta pared celular en la división celular desaparece. Y después se vuelve a armar cuando la célula se ha reconstruido. Entonces, ojo, lo que vamos a analizar entonces es un núcleo interfásico. Vamos a analizar o estudiar un núcleo de una célula que no está en división. ¿Safka? Dígame. Ya. Entonces, ¿qué es un núcleo interfásico? Porque eso tiene que ver clarito. ¿Qué sería un núcleo interfásico? De acuerdo a lo que hemos dicho. O lo que yo he dicho. ¿Qué sería? Cuando no hay pared celular. ¿Cuando No no hay sé, pared profe. celular o cuando hay? Perdón, cuidado con el nombre, con lo que dijiste. Dijiste pared celular. No, es que no sé, es que no le tomé atención, profe. Ya, está bien, que haya sido honesto. Está bien. Mira, lo explico. Mira, yo tengo una célula. ¿Ya? Y esta célula tiene un núcleo que tiene una pared externa, una membrana externa. Yo puedo decir, aquí hay un núcleo claro, núcleo. Cuando la célula empieza a dividir, lo que está ocurriendo acá, esa pared desaparece. Entonces todo el material interno está suelto. Aquí ya no está el núcleo, no está esta pared externa. Ha desaparecido porque la célula se está dividiendo. Por lo tanto, ¿a qué le llamamos núcleo interfásico? A la célula que no está en división, no está ocurriendo el proceso de división acá, no se está separando la célula, no se está dividiendo en dos como lo que ocurre acá. Miremos nuevamente el GIF. Perdón. La célula está acá,
está con el núcleo, pero se empieza a dividir y el núcleo, la pared del núcleo desaparece. Al desaparecer, ya no está la pared, después la pared vuelve a reconstruirse y volvemos a tener lo que llamamos una célula con núcleo interfásico, porque ya esta célula no se está dividiendo, pero posteriormente esta célula se va a volver a dividir. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a llamar o a reconocer como núcleo interfásico? A una célula que no está en un periodo de división. Ese es el concepto. Para que podamos diferenciar las células de acuerdo a sus características. Entonces, esa es la primera idea. Entonces, siempre que a ustedes les vean cuáles son las características de las células, primero que nada, mirar siempre lo que se está preguntando. ¿Qué tipo de célula estoy viendo? ¿Una célula que está dividiéndose o una célula que no se está dividiendo? Cuando la célula se está dividiendo, la pared desaparece. Cuando la célula no se está dividiendo, el núcleo está completo. Yo puedo observarlo claramente con su pared externa. Ahora bien, miremos acá. ¿Cuáles son las características de este núcleo? De una célula que no se está dividiendo todavía. Para que anotemos unas tres características y después volvemos a ver cómo estamos en el estado de avance. Volvamos a hacer algunas preguntas. Primera característica. Esa membrana que aparece tiene un nombre. Carioteca. Primera característica, la membrana se llama carioteca. Y a la vez, dentro del núcleo hay una estructura de menor tamaño que se llama nucleolo, que la vamos a describir en un momento más, pero estructuralmente vamos a reconocer dos elementos importantes. Una membrana externa y al interior una estructura de menor tamaño que le vamos a conocer con el nombre de nucleolo. Cada una le vamos a asignar funciones específicas en el PPT que viene. Lo importante es ir reconociendo partes. Recordemos que esta carioteca solo yo la puedo, ¿cuándo la puedo observar? Cuando el núcleo es interfásico, es decir, cuando la célula no se está dividiendo. Ahora bien, siempre nosotros tenemos la tendencia a pensar que los núcleos son redonditos, son esféricos. Pero eso no es así. Va a depender del tipo de célula. Por ejemplo, si ustedes pensamos en las células musculares que tengo que contraer mi brazo, alargar mi brazo, las piernas tengo que contraer, estirar, los músculos, generalmente esos músculos son alargados, como voy a tratar de representarlo, una célula muscular, son bastante alargadas. Por lo tanto, sus núcleos también van a ser alargados, forma que generalmente se conoce con el nombre de fusiforme. Con este ejemplo, lo único que quiero mencionar es que no todos los núcleos tienen forma esférica. Hay núcleos alargados, hay estructuras celulares que no tienen núcleos definidos, o también ocurre el caso de estructuras celulares que tienen un núcleo, o hay estructuras que tienen varios núcleos. Entonces, el núcleo a veces no es uno solo, sino pueden haber varios núcleos dentro de una estructura celular. Entonces, como primera idea, dentro de un núcleo interfásico. Primero, el núcleo interfásico es cuando la célula no se está dividiendo. Segundo, ese núcleo tiene una membrana externa que la llamamos carioteca y dentro hay una estructura que la vamos a conocer con el nombre de nucleolo. Sus formas no necesariamente tienen que ser esféricas, pueden ser alargadas o con formas no claramente definibles. Y en cuanto a su número, pueden ser únicos, es decir, un solo núcleo visible, o con varios núcleos, en el caso de algunos tipos de estructuras celulares.
Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer en esta estructura que conocemos como estructura celular. Borramos. Matías, Profe, dígame. ¿cómo se llama lo que envuelve al núcleo? La carioteca. La Ah, membrana, ya, gracias. ¿cómo se llama? La membrana, Lo que envuelve al núcleo. claro, la membrana nuclear recibe el nombre de también de membrana nuclear o carioteca. Aquí ahora vamos a ver la estructura de la carioteca, es decir, qué tipo de estructura tiene, cuáles son las proteínas que contiene, por qué pueden ingresar o salir cosas de esa membrana. Vamos a ver los tipos de poro que tiene, cuáles son las estructuras, por qué permite que ingresen algunas cosas y no permite que ingresen otras. ¿Por qué a veces salen las proteínas? O ¿por qué entran proteínas? ¿Por qué sale la ARN o el material genético? ¿Cómo salen las sales? Vamos a ver cuál es la estructura de esa carioteca. ¿Por qué a veces se puede romper o desaparecer y cómo se puede reconstruir? Porque es una de las cosas que ocurre cuando hay la mitosis o la división celular. Lo que veíamos en el GIF, desaparece por completo, pero después se vuelve a reconstruir. Eso generalmente es membrana nuclear o conocida comúnmente como carioteca. Ya. Entonces ahí hay algunas características celulares. Borramos el lápiz. Ahí, vamos. Oh, perdón. Ahora bien, cuidado con esta relación que a lo mejor es algo nuevo, no sé si lo vieron años atrás, que es una relación de tamaño. La relación de tamaño que hay entre el citoplasma y el núcleo. Perdón. La pregunta grande que hay es ¿cuándo? Y para que lo anoten por ahí, ¿cuándo la célula se va a dividir? ¿Cuándo va a empezar a ocurrir una mitosis? ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a iniciar este proceso? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Bajo qué circunstancias va a ocurrir ese proceso? ¿Dónde, cómo la célula se va a percatar, el núcleo o la información hereditaria que hay en el núcleo se va a percatar de que es necesario comenzar un nuevo proceso de división celular? ¿Cómo? Y el tema de la pregunta es el cuándo. Entonces, el cuándo se ha determinado que es a partir de una simple relación y tiene que ver fundamentalmente por el volumen que va alcanzando la célula, o sea, lo que llamamos el tamaño. Y ese tamaño está determinado por dos variables, el tamaño del núcleo versus el tamaño de la región citoplasmática. Entonces, eso me da una proporción, la relación entre el núcleo y el citoplasma. Y esa proporción se simboliza por la letra K. Vale decir, a mayor valor de K, o el valor de K es un indicador, más bien dicho, vamos por partes. El valor de K me va a indicar el momento en que esta célula puede ingresar a un proceso de división celular. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Recordemos, estamos en una célula interfásica. Por lo tanto, para que ocurra el proceso de división celular, tiene que desaparecer el núcleo, por lo tanto, tiene que desaparecer la condición de presencia de la membrana nuclear que conocemos con el nombre de carioteca. Ahora bien, ¿cómo va a ocurrir este fenómeno? Primero que nada, el aumento del volumen de la célula una vez que se va desarrollando, uno de los variables que va a ir aumentando en forma creciente es el volumen de la región citoplasmática. Por lo tanto,
al determinar la relación que hay entre el volumen del núcleo versus la relación del citoplasma, yo puedo determinar el momento justo en que la célula se va a comenzar a dividir. Mientras mayor es el volumen citoplasmático, más probable es la división celular. Y eso hay un valor que es el umbral, un valor mínimo necesario para que la célula comience a sus procesos de división. Y esa es la información que está registrada en el ADN de la célula. Es el umbral, valor mínimo necesario para poderse dividir. Y ese valor está determinado por este valor de, matemáticamente está determinado por este valor de K. Y va a depender, y ese valor de K va a depender fundamentalmente del valor máximo de citoplasma que hay en la célula. Las células están reguladas por esta cantidad de masa citoplasmática, que es lo que está fuera de la membrana del núcleo. Ahora bien, cuando es mayor el valor de K, esto está indicando que hay algo que está ocurriendo en la célula, por lo tanto es necesario un proceso de división celular. En general, las células ocupan, o la región, las células en general, vamos a mirar esta parte, vamos a saltar esto mientras. ¿Cuál es la función principal entonces del núcleo? O del núcleo, fundamentalmente es proporcionar a la célula información. Es un centro de control y esa información está fundamentalmente en lo que ya hemos visto o mencionado la otra vez, la primera vez que nos encontramos, en una molécula orgánica que es el ADN. Ahora bien, esta molécula de ADN tiene unas características bastante particulares. Es una molécula que tiene la característica de, antes del proceso de división celular, se tiene que sufrir un proceso que se llama duplicación. Vale decir, generar una copia de sí misma. ¿Qué es importante aquí? La copia ocurre en un proceso previo a la división celular. Ojo, proceso previo. No ocurre dentro de la división celular, sino en un proceso previo. Por eso ese proceso, que se denomina fase sintética, o de síntesis, o de producción o división, se le denomina periodo S. Periodo de síntesis. Este material es necesario que sufra una replicación, porque recordemos que una célula me va a dar como resultado dos células que deben tener igual contenido cromosómico. Si acá hay, si tenemos una cantidad de cromosomas, en el caso de los seres humanos, 2N, acá también va a tener que tener una cantidad 2N. Vale decir, si nosotros tenemos 46, nuestras células también tienen que tener cada una 46. Si una célula tiene 16, acá cada célula resultante tendrá que tener 16. Para que se cumpla esta regla, en una célula interfásica debe ocurrir el proceso de duplicación previamente. Por lo tanto, debe en esa célula ocurrir una copia, y la copia debe ocurrir no en el proceso de división, sino previo a la división, que se llama periodo de síntesis o periodo S, previo a la división celular. Ahora bien, también en ese periodo previo a la división celular, también hay un proceso que se llama transcripción. Vamos a borrar acá para que no nos enredemos. Entonces, primero que nada, entonces, acá hay un proceso que se llama de división. Hay un proceso de duplicación
Y también aquí hay un proceso que se llama transcripción. Vamos a anotar acá, transcripción. Eso. Transcripción. La palabra transcripción significa pasar información del ADN a estructuras que son el ARN, de tal forma de facilitar o provocar la síntesis de proteínas. Entonces, el ADN es como la estructura que tiene toda la información. El ADN tiene toda la información, tanto genética, heredable, vale decir, todo lo que yo voy a poder observar, tiene información de enfermedades, tiene información de caracteres fenotípicos, color de ojo, rasgos del pelo, sexo, enfermedades, etcétera, todos los rasgos que yo puedo observar, pero además, como habíamos mencionado, procesos. Y uno de los procesos es la fabricación y síntesis y producción y almacenamiento de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ADN? Toda la información que él tiene de cómo fabricar proteínas se lo transcribe a otro ácido nucleico que es el ARN o ácido ribonucleico para que él pueda fabricar las proteínas en el citoplasma, particularmente en una estructura que se llama ribosoma. Entonces, en este proceso, el ADN lo que hace es transcribir, pasar, copiar toda la información a este nuevo ácido nucleico que se llama ARN para que éste pueda llevar la información de tal forma que el ribosoma pueda fabricar las proteínas necesarias para los procesos de desarrollo celular. Recordar que las proteínas sirven para construir tejidos, para producir procesos, para facilitar procesos, etc. Las proteínas forman parte de enzimas, forman parte de catalizadores, forman las hormonas, es decir, las proteínas son todo. No solamente generar estructura, por lo tanto, son la base de este proceso. Por lo tanto, a modo de síntesis, yo puedo decir que esta estructura o el núcleo podría tener tres funciones bien definidas acá. Por un lado, almacena información en el ADN. Segundo, se duplica esa información. Y tercero, esa información se transcribe, se almacena, o sea, se guarda el ADN, se guarda la información hereditaria en el núcleo, esa información se duplica para que después se pueda hacerse copias en las nuevas células y también se transcribe hacia nuevas moléculas como por ejemplo el ARN. Sebastián. Dígame, profesor. Hola. Tratemos de mirar este esquema. Tenemos el ADN, que es el ácido que tiene toda la información. Tratemos de mirar cuáles son las tres características o cuáles serían las tres funciones del núcleo con respecto a este ADN. ¿Qué es lo que hace el núcleo con el ADN? ¿Qué es lo que hace el núcleo con el ADN? Primero, ¿qué es lo que hace? No sabría decirle, profe.
¿O para qué sirve el núcleo con respecto al ADN? Para guardar el material genético. Ya, el núcleo lo guarda, ya. Sería un lugar para guardar. Ahí es la primera función de almacenar, guardar. Entonces la primera función del núcleo sería guardar, guardar, almacenar, ser el lugar de reserva del ADN. El ADN no está disperso por todos lados en una célula, sino que está guardado, confinado en el núcleo. Primera función, guardar. Segunda, miremos acá. Palabra te lo repito. Acá siempre se va a, ese material, esa información debe duplicarse, es decir, no puede quedar una sola, debe haber hacerse una copia. ¿Y por qué debe hacerse una copia? Porque si yo tengo acá, tengo una célula, acá tengo mi núcleo, y supongamos que yo tengo una sola información hereditaria, una sola. Vamos a poner ahí una imagen muy burda. Tengo una sola información hereditaria. Si esta célula se va a dividir en dos, no puede haber una sola información hereditaria. Tiene que haber una copia. Por lo tanto, en el núcleo también hay una duplicación de la información. Hay un respaldo. ¿Pero un respaldo para qué? Para que las células hijas, las células resultantes de la división, tengan la misma información que la progenitora. Por lo tanto, ese proceso de duplicación no ocurre, ojo acá, no ocurre cuando se divide la célula, sino que ocurre en el núcleo, antes, en un periodo que se llama interfase. Antes de la división. Y ese periodo o esa fase también se denomina de síntesis. O sea, lo que ocurre ahí es duplicación, se sintetiza antes de la división celular. Entonces, en el núcleo celular, primero que nada, el ADN se guarda. Segundo, se duplica. Insisto, se duplica. Se duplica para tener material de reserva. Y tercero, el material se transcribe. Se transcribe. ¿Y qué significa transcribir? La información que hay en el ADN se copia en moléculas diferentes, que son el ARN. ¿Para qué? Para que ellas puedan fabricar proteínas. Recordad, las proteínas no solamente es pelo, no solamente es tejido, no solamente son órganos, son enzimas, son hormonas, son vitaminas, todas esas estructuras son proteínas. Por lo tanto, el ADN lo que hace es transcribir información para que el ARN actúe y ordene y pueda facilitar la producción de proteínas por los ribosomas, que son los que en el fondo son los operarios que fabrican las proteínas dentro de las células. Entonces ahí están las funciones de este núcleo celular, que son bastante significativas para el funcionamiento de una célula completa. Entonces, repito nuevamente, sería, por un lado, almacenar, por otro lado, duplicar, y por otro lado, sintetizar. Perdón, me fui para el fondo. Ahí estoy. Estoy armando las tablas de desarrollo nuevas. Además, el gallo de Buenavista se me súper pesado, así que... Vamos a revisar que me fui para atrás. Ahora, Jamín, y estoy mandarlo con todo hecho, y tengo que pagar, de hecho, así que le voy a tener que pedir plata. No es tanto. No debe ser tanto. Es un par de unos 4 o 5 millones. Y de hecho acabo de tirar el listado de pago ahora, y todavía no me sale. Claro, para ellos el cliente está moroso hace 60 días y nosotros lo tenemos al día. Ahí estoy. Ya, perdón, ahora sí. Entonces, ahí está la síntesis de lo que hemos mencionado. Las funciones entonces del núcleo serían estas de
almacenar, guardar información genética, duplicar la información genética, es decir, duplicar el ADN, y la transcripción. Siempre este ácido nucleico, el ADN, en sus genes, Lamentablemente, yo no lo puedo ver yo con mi esta persona, doble porque hélice información. tiene toda la importancia de esta estructura, Ya, es que en el fondo es como una verdadera memoria. sí, pero A través de enlaces químicos y con todos los compuestos químicos que hay acá, está toda la memoria para el funcionamiento celular. Por lo tanto, aquí está toda la información. Por lo tanto, esta información hay que almacenarla, ya. hacer copias de ellas para que los descendientes tengan esa misma información, y por otro lado, la información que hay ahí, transcribirla para que ciertos operarios produzcan lo que ahí está informado. Por ejemplo, cómo fabricar ciertas cosas, Oye, ¿qué te dije? se transcribe la información para que los operarios Ah, puedan ya. ejecutar esa información. Vale decir, se transcribe la información, por ejemplo, en el ARN, para que ahí este ARN lleve las órdenes de cómo fabricar, como por ejemplo, las proteínas en el caso de los ribosomas citoplasmáticos celulares. No, fíjate, esta cuestión me tiene enfermo. Entonces ahí está como el ciclo completo de este núcleo celular. O sea, yo ahora me doy cuenta que, claro, yo confié en ARC y le pagué a Buenavista en abril, de acuerdo a lo que ARC me decía, y me falta nada. Matías. Clientes que para ellos están para castigar. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos el día. Dime, para que veamos, para que se entienda, ¿qué diferencia entonces habría entre transcripción y duplicación? Profesor, no lo escuché bien, está un poco Bueno, pero chiquillos, aporte. ¿Lo puede repetir? Ya, le voy a consultar a otro. Francisco. Ya, vale. Listo. Bueno, gracias. Chau, chau. Francisco Fernández. Juan. Juan. ¿Habló, profe? Disculpe. Juan. Ya. Juan, porfa. ¿Cuál sería la diferencia entre la duplicación y la transcripción en el fondo? ¿Cuál sería la diferencia entre, según lo que estoy mostrando, entre la 2 y la 3? No lo sé, profe. Sí, perdón, no te escucho. Te escucho entrecortado. ¿Cuál sería la diferencia entre duplicar y Decía, transcribir? no lo... ¿Ah? No lo sé, profe. Ya. Duplicar es hacer copias del ADN. Transcribir es mandar la información a otra estructura, en este caso el ARN, para que él envíe información y fabrique. Yo guardo, vamos a repasarlo de nuevo. Uno. En el primero guardo la información. El núcleo guarda información. El ADN se guarda acá. Acá tengo el núcleo, aquí está todo el ADN guardado. Almacenamiento. Una bodega. Esa es la primera función del núcleo, ser la bodega de la célula. Aquí guarda el ADN. Segunda información, no solamente se guarda el ADN tiene que duplicarse, es decir, aquí se guarda, pero también tiene que hacerse copias.
no puede haber un original solamente, sino que tienen que haber copias. ¿Y por qué tienen que haber copias? Porque esta célula se va a duplicar, o sea, van a haber hijas. Y la hija tiene que tener la misma información que la madre. Entonces tiene que haber copias. Y la tercera función es transcribir, es decir, si aquí en esta ADN hay información de cómo fabricar proteínas, alguien debe llevar la información para que el que debe fabricar las proteínas pueda fabricarlo. Entonces, ese alguien, en este caso, va a ser el ARN. Entonces, el ADN transcribe la información, le pasa las órdenes al ARN para que ese lleve la información a los ribosomas. Vamos a colocar R, ribosomas, y estos fabrican las proteínas. Y ese es el ciclo de las tres funciones, más que ciclos, son las tres funciones o papeles fundamentales del núcleo dentro de una estructura celular. Ahora bien, ahora bien, el núcleo entonces, que serían estas tres funciones, sería de almacenamiento, de duplicación y de transcripción, tiene cuatro elementos fundantes. Por un lado, una membrana nuclear que la conocemos como carioteca también, para que anotemos los nombres. El nucleoplasma, que es la región interna, vamos a marcar. Vamos a buscar el lápiz, lo tengo acá abajo ahora. Entonces tengo las cuatro partes, sería la membrana nuclear, que es esta parte externa que rodea, que tiene orificios que después los vamos a reconocer, que son los poros. La membrana nuclear, que también tiene un nombre que se llama carioteca. El nucleoplasma, que es toda la parte interna. Esta región con manchones, como lo representa esta imagen, que es la cromatina o cromosomas, dependiendo del tiempo. Ahí vamos a diferenciar entre cromatina y cromosomas. Y nucleolos. Dice nucleolos en plural porque dependiendo del tipo de célula puede tener uno o más. Entonces, esos son los cuatro estructuras fundamentales que vamos a revisar. Primero que nada vamos a detener solamente hoy día en la membrana porque ella tiene estas estructuras que nos van a molestar bastante. Son las membranas nucleares o carióticas y tienen estas estructuras pequeñitas. Acá se ven muy grandes porque es un tema del dibujo, pero son bastante pequeñas que son los poros. En el fondo nos van a permitir sacar cosas, meter cosas, van a ser los espacios de comunicación de la célula, vale decir, qué entra, qué sale. Van a regular la entrada o salida de cosas desde el núcleo hacia el citoplasma o viceversa, pero van a tener un mecanismo bastante complejo porque no es llegar y entrar. La cuestión es qué entra y qué sale, por lo tanto es un mecanismo de regulación bastante complejo. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar ahora en esta membrana celular o plasmática. Ahora, esta envoltura. Primero que nada, miremos el dibujo y primero que nada es una membrana o carioteca, membrana nuclear doble. Todas las membranas no son nada de simple porque como están formadas por moléculas complejas de lípido y proteína, son bastante complejas. Como dice ahí, es una membrana doble. Miremos acá la imagen. Es una doble capa de fosfolípidos. Cuidado con esto. Vamos a anotar acá, más grande, fosfolípidos.
vale decir, es una estructura que si yo la representase así, como está acá, es como una estructura que siempre se simboliza de esta forma, si no la quiero representar químicamente. ¿Y para qué se simboliza de esta forma? Para indicar que hay una parte de esta molécula que tiene carga eléctrica y otra parte que no tiene carga eléctrica, sin carga. Borro. Entonces, una parte cargada eléctricamente y una parte sin carga eléctrica. Es decir, toda la parte externa que yo puedo marcar acá, esta parte, tiene carga eléctrica. ¿Y eso qué es lo que permite? Que un poco pueda entrar en contacto todos los elementos que están adentro y fuera del núcleo. Por ejemplo, todo lo que está fuera del núcleo puede entrar en contacto. Es decir, el agua, todos los líquidos que tienen carga eléctrica pueden entrar en contacto con esta membrana nuclear. Entonces, una bicapa, doble capa de fósforo y lípidos. Lípidos que son las grasas. Entonces, bicapa fosfolipídica, de fosfolípidos. Una capa doble que permite regular los procesos. Ahora bien, esta función separar lo que hay dentro del núcleo de lo que hay en el citoplasma. Es un espacio bastante pequeño. Es una membrana bastante delgadita. Su grosor es de 200 a 300 Armstrong. Es una unidad muy pequeña. 1 metro equivale a 10 elevado a menos 10 Armstrong. Por lo tanto, es una unidad extremadamente pequeña. El grosor que tiene esta membrana plasmática. Perdón, membrana nuclear. Importante, y acá se insiste lo mismo que decíamos un rato atrás. Hablábamos de que en la división celular desaparece la membrana. Recordad, la membrana desaparece, esta membrana no existe, por lo tanto es súper complicado porque si yo no tengo la membrana, podría inclusive pensar que la célula es una célula procarionte porque no tiene membrana. Uno podría pensar, entonces esta célula no tiene núcleo, entonces es una célula procarionte. Pero el problema es que está la célula en división celular. Y en división celular la membrana tiende a desaparecer, pero después se vuelve a reconstruir. Entonces ahí estamos con algunas características de esta membrana. Vamos a borrar esto. Ya. Dejemos esto y volvamos mejor a repasar. Dejamos hasta acá la envoltura y repasamos lo que hemos mirado hasta el momento. Matías. ¿Sí? Cuéntame, Matías. ¿Cuáles serían las 3 funciones del núcleo que hemos mirado hasta el momento? Transcripción, ¿Perdón? duplicación. Transcripción, duplicación ¿Ya? y guardar la información. Ya, guardarla, duplicarla ahí, Tenor, ¿ah? guardarla, duplicarla ahí. Que la primera no te escuché. Transcribirla. Transcribirla, ya.
Guardarla, duplicarla y transcribirla. Ya, ahí estarían las tres funciones. Bien. Ahora bien, Juan, Miranda. Dígame, profe. Ya, Juan. La membrana. La membrana. ¿De qué elemento estaría, o cuál es el nombre que tiene, otro nombre que tiene la membrana nuclear? ¿Qué otro nombre tiene la membrana nuclear? K. ¿Me está escuchando? Sí, profe, sí. Estoy pensando. ¿Qué otro nombre tiene? Te pregunto otra cosa. A ver, se llama carioteca. A ver, pero esta membrana nuclear, ¿cuál es el riesgo que habría? ¿Por qué podría ser fácil de confundir una célula eucarionte en una célula procarionte? ¿Por qué sería fácil de confundirla? ¿Qué ocurre con esa membrana nuclear? ¿Está siempre presente? Esa es la pregunta. Sí, pues está siempre presente en las Esa es la células, pregunta. pero ¿Está siempre presente o hay periodos en que no está y eso permitiría confundirla con una célula, la célula eucarionte con una célula procarionte? yo digo que está siempre presente, pero no de la misma forma en ambas células. ¿Cómo así? Que por ejemplo, la célula eucarionte está como el núcleo más definido ¿Ya? en ¿Bien? todos sus aspectos. En cambio, en la procariante no está un núcleo definido. Lo que se almacena dentro del núcleo con el material genético estaría más disperso. Está disperso, pero esa membrana externa que separa con el citoplasma, ¿está presente en la procarionte? ¿Cómo? ¿Me lo puedes ¿Existe repetir? una membrana externa que separa el citoplasma de la región interna del material genético? Yo diría que no. No existe, ¿no es cierto? Y en la carioteca, perdón, en la eucarionte sí existe. Sí. Ahora bien, la pregunta mía es, ¿por qué es fácil, o podría ser fácil en algún periodo, confundir una célula eucarionte de una procarionte? Esa es la pregunta. Ahí no se me viene nada a la mente, profesor. ¿Qué es lo que ocurre en la célula procarionte? Perdón, eucarionte. Durante el proceso de división celular. ¿Qué pasa con la membrana? Mira al frente de tu pantalla. Tercer párrafo. Desaparece la membrana nuclear. Sí, eso es lo relevante. Por eso es un tema. Por eso cuando empezamos acá hoy día, lo primero que planteé es que lo que vamos a estudiar es un núcleo interfásico, es decir, un núcleo entre divisiones celulares. ¿Por qué es complejo eso? Porque uno podría, si uno estudia cualquier célula en cualquier periodo, es posible que uno se encuentre a veces con células y pueda confundir, o al mirarlas, si uno no las estudia en libros, sino que las ve así en un microscopio, por decirlo así, puede confundir y uno dice, esta no tiene núcleo, no tiene pared. Entonces, inmediatamente poder inferir con esa simple visión, esta es una célula procarionte. Y en el fondo, es una célula eucarionte que está en un proceso de división. Entonces, uno no puede inmediatamente con esa simple visión concluir entre célula eucarionte y procarionte, porque el núcleo desaparece. A eso iba la precisión más que nada, más que una afirmación. Entonces,
lo que estamos mirando entonces es esta envoltura que también recibe el nombre de carioteca. Ese es el concepto. Es una membrana externa que separa el citoplasma de la membrana del el contenido interno del núcleo. Vamos a mirar algunos poquitos conceptos que nos quedan y con eso vamos a ir cerrando. Ahí estamos. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Y que aquí vamos a empezar a afinar un poquito más vamos a sacar el lápiz, vamos a empezar a afinar un poquito los conceptos. Si yo tengo, vamos a suponer que esto es el núcleo. Vamos a suponer que esto es el núcleo y esta parte externa es la membrana nuclear o carioteca. Esta membrana inmediatamente va a continuar con una estructura que le vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza por ser una serie de tubulillos que tienen gránulos. Externos, que son los ribosomas. Recordemos lo importante que son los ribosomas. Síntesis de proteína. Por lo tanto, no es un elemento que esté muy ajeno. Adherido a esta estructura, continúa, inmediatamente se genera el retículo endoplásmico rugoso con los ribosomas. Por lo tanto, esto es una indicación inmediata que aquí comienza la síntesis de proteína. Ahora bien, también en esta membrana nuclear, como nos mantiene el texto informado, hacia el interior sí, se observa una estructura que se llama la laminilla o lámina nuclear. Y que su función es sostener esta envoltura. Ahora bien, toda esta estructura químicamente está formada por lípidos y proteínas. Y eso es importante de un punto de vista estructural. Toda esta estructura está formada por lípidos y proteínas. La lámina nuclear, las membranas, las paredes del ribosoma, todas están formadas por membranas que lo único que su estructura va a ser lípido y proteína. Son iguales que la membrana plasmática. Todas las estructuras se caracterizan por ser membranas de ese tipo. Lipoproteicas, membranas dobles lipoproteicas. Y eso es un patrón común en todas las células. Membranas dobles formadas por lípidos y proteínas que tienen aberturas y que esas aberturas, que les vamos a conocer con el nombre de poros, van a permitir que las sustancias entren y salgan de ellos. Por ejemplo, entre agua a las células o al núcleo, entre elementos, nutrientes, entre sales como el sodio o el potasio, entre proteínas, ingresen otros elementos como lípidos, etc. Entonces, todas las estructuras que hemos estado mirando siempre están formadas por membranas dobles lipoproteicas o particularmente como la que vimos anteriormente estaba formada por fosfolípidos, pero en el fondo son estructuras análogas por lípidos y proteínas y estructuras grasas, lo cual genera mayor estabilidad desde un punto de vista químico a la estructura. Marcamos este otro
Acá. Y nos vamos a lo más relevante, y con esto cerramos en el día. Nos queda la estructura de cómo ingresan los elementos y cómo se intercambian los elementos que ingresan al núcleo. Uno podría imaginar que yo tengo una membrana, por decirlo aquí, vamos a poner, tengo una membrana y hay una abertura. Por la abertura entran y salen sustancias. Y punto. Pero el tema pasa por que entran y salen sustancias. Pero ¿quién regula qué entra y qué sale? ¿Y cómo se hace eso? Y para eso existe un sistema de proteínas que se llama el poro, que es una estructura formada por 8 unidades proteicas que en el fondo lo que van a hacer es filtrar, seleccionar selectivamente, es decir, ver qué estructuras van a ingresar y qué estructuras van a salir. Van a permitir que se cierre, que se abra y permiten filtrar, seleccionar, favorecer, estimular las sustancias que ingresan y que salgan de la célula. Lo importante es que esta estructura que se puede cerrar, se puede abrir y que facilita el ingreso o salida de sustancias, no solamente permite el ingreso y salida, sino que también selecciona y filtra las sustancias que pueden ingresar o salir. Estos poros forman complejos o uniones se llama el complejo del poro. Y son regiones, tienen membranas externas y membranas internas que van a ser como una especie de filtro. Y por lo tanto, como se pueden cerrar o abrir, forman estructuras selectivas de las sustancias que ingresan o salen. Ahora bien, insisto en la idea, como está acá mencionado, es una membrana, es un intercambio selectivo que permite el paso de algunas moléculas e impide la entrada de otro tipo de estructuras. Es una barrera de difusión del paso de sustancias como iones, fundamentalmente iones sodio, potasio o iones cloro. Permite el paso de otras estructuras como estructuras generadas por los ribosomas. Permite el paso de algunos ARN, no de todos. Por lo tanto, es un lugar de flujo de sustancias y elementos nutritivos entre el citoplasma y el nucleosoma. Entonces, es una estructura de selección de elementos que ingresan al núcleo y que salen del núcleo. Entonces, le llamamos poro. Los poros nucleares, entonces, son una barrera selectiva. Frase para marcar los poros nucleares, barrera selectiva, que está entre el núcleo y el citoplasma. Es un intercambio selectivo de algunas moléculas. Selectivo, no todo puede pasar. Fundamentalmente por un tema de homeostasis, de equilibrio dinámico, o si no, podrían pasar todos los elementos, y el núcleo, por un tema de equilibrio químico, podría destruirse. Entonces, la membrana tendría ese comportamiento. Si hacemos un breve esquema de la membrana, entonces tendríamos hasta el momento, tenemos una membrana con sus poros, adherido a ella retículo endoplásmico con ribosomas,
lámina hacia adentro, un nucleolo, la cromatina que está interna, que la vamos a diferenciar después de lo que consiste, esta membrana nuclear o carioteca, recordar que es una membrana doble, formada por fosfolípidos, y todas las demás estructuras son lipoproteicas, o sea, de la misma familia, o sea, son todas membranas dobles que favorecen la estructura, y por otro lado favorecen selectividad de las sustancias que van a ingresar y salir a través de estos mecanismos que van a generar el ingreso y salida de sustancias. Recordar que, como vamos a mirar más adelante, el ingreso o salida de sustancias se deben a procesos de difusión o también conocidos de transporte activo, que son mecanismos de cómo ingresan o salen los elementos con el fin de mantener el equilibrio interno de la célula. Recordar que si puede ingresar mucha sal o muchas sales adentro de la célula puede aumentar de tamaño o puede disminuir tanto de tamaño que puede colapsar. Por lo tanto, se tienen que mantener los equilibrios en las cantidades de nutrientes que hay dentro de ella, porque si no podría romperse y destruirse por completo. Entonces, eso es fundamental, que exista un equilibrio en los volúmenes de sustancias que hay en su interior o en su exterior. Entonces, eso es lo que hemos ido revisando el día de hoy, algunos comportamientos del núcleo, el núcleo de célula eucarionte. Fundamentalmente hoy día hemos mirado que el núcleo es de un núcleo interfásico, que es un núcleo que no está en división. Solamente quiero mostrarle antes de que terminemos una idea que quiero que quede como clarita de hoy día, es que cuando hablamos de núcleo interfásico nos hacemos referencia a un núcleo que está de una célula eucarionte pero que no está en proceso de división. Y insisto en esto porque si miramos un ratito antes, o en un ratito antes a esto, podría ser considerada una célula procarionte, porque hay momentos en el proceso en que la célula, como no tiene la membrana nuclear o carioteca, puede ser considerada una célula procarionte. Por lo tanto, para su estudio, ojo, hay que tener cuidado, no sirve solamente una imagen. Hay que considerar no solamente la presencia o no presencia, sino que hay que ver todos los otros elementos para emitir un juicio si una célula es eucarionte o procarionte. Por lo tanto, cuando tengan que responder una pregunta, hay que leer bien el encabezado y ver todo el contexto de la pregunta, porque si no, uno puede entrar en cometer un error al responder en forma inmediata, que es la típica respuesta que con una pregunta con una imagen, uno responde, no, esta es una célula procarionte, y el error parte al tiro con un error, porque emite una respuesta a priori. Lo otro que hemos mirado, que es un núcleo interfásico, las células tienen carioteca y núcleo, tienen formas diferentes, los núcleos pueden ser uno o varios, el tamaño, la célula se replica cuando el tamaño o el volumen del citoplasma aumenta mucho. Vemos que las tres funciones fundamentales del núcleo eran de almacenar, duplicar y transcribir. Y dentro de la membrana nuclear, lo que mencionamos, alcanzamos a mirar, es que había una envoltura nuclear doble, fosfolipídica, que desaparecía. Habían estructuras como el retículo endoplásmico adherido a ella, la lámina nuclear, que después vamos a analizar en detalle sus funciones, y este elemento filtrante selectivo que permitía el ingreso y salida de sustancias que le llamamos el poro. Entonces, esas son las funciones específicas de ello. Ya. Oiga, Matías, una consulta. ¿Tú me mandaste me mandaron las guías? ¿Todas? ¿Las tres? ¿Las tres guías? ¿Sí?
Yo, de mi parte, lo traje. ¿Sí? Sí me la mandaste. Sí. Ah, ya. Aquí tengo, hay una que tengo un enredo, entonces por eso no tenía claro que no me recordaba. Me acuerdo de tu nombre, por eso no recuerdo de una. Pero te reenvié el correo. Ya. No, ¿Sí? Ya. Ya, chicos, nos estamos entonces viendo mañana, si Dios quiere. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo. Chao. Nos vemos Chao, entonces. profe, cuídese. Igual.